Tema 1. ¿Qué es una reacción de fusión nuclear? Esto es reacción nuclear en la que dos núcleos de átomos ligeros, en general el hidrógeno y sus isótopos, que es el deuterio y el tritio, se unen para formar otro núcleo más pesado. ¿Qué quiere decir esto? Que se suman sus masas y por ende sus protones y neutrones, generalmente liberando partículas en este proceso. Aquí se pueden ver los ejemplos de la masa atómica que tienen cada uno y los neutrones y protones. Ok, estas reacciones pueden absorber o liberar energía según la masa de los núcleos. Si es mayor o menor que la del hierro, respectivamente. Ejemplo de reacciones de fusión. Las que tienen lugar en el Sol, se produce la fusión de núcleos de hidrógeno para formar helio, liberando en el proceso una gran cantidad de energía en forma de radiación electromagnética, que alcanza la superficie terrestre y la percibimos como si fuera la luz y el calor. Aquí está el ejemplo de cómo se expulsa esa energía y cómo se libera. Ok. La fusión se puede usar como fuente de energía por la disponibilidad de los isótopos ligeros. En este caso, como el hidrógeno y sus isótopos es la reacción más fácil de fusionar, se utilizan esas. No genera residuos radiactivos. Las reacciones de fusión nuclear también se les conoce como reacciones termonucleares, porque suceden a grandes temperaturas. Se necesita mucha energía para vencer la repulsión de los núcleos fisionables. ¿Qué quiere decir esto? Que se necesita mucha energía cinética para poder hacer las fusiones. Tema 4. Principales átomos que se utilizan en la reacción de fusión nuclear. ¿Por qué se utilizan y cuáles son sus características? Este proceso genera energía porque el peso del núcleo resultante es menor que la suma de los pesos de los núcleos más ligeros. Esta diferencia en las masas, llamado de efecto de masa o energía de amarre, se transforma en energía mediante la fórmula de Einstein. Como ejemplo utilizaremos el que es de base, que es el helio, que es un gas noble, y a sus isótopos, que estos son diferentes masas cada uno, pero con mismo número atómico. Y la característica es que pertenecen al mismo elemento, lo cual permite la unión de sus componentes y así se genera la fusión nuclear. El ejemplo que está aquí del helio y sus isótopos es el siguiente. El deuterio tiene un protón y un neutrón, y el tritio tiene un protón y dos neutrones, lo cual al unirlos forman el helio, que es un elemento, en este caso gas noble, compuesto por dos protones, dos neutrones, y el tercer neutrón que sobra es la energía liberada. Ese efecto, nos regresamos a esta diapositiva, es en lo del Sol. Técnicamente se unen esos dos isótopos para formar el helio y el neutrón que queda liberado es el que nosotros percibimos como la luz y calor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Sebastián Hernández García y hoy les voy a hablar sobre los principales reactores de fusión nuclear. El primero es el ITER. El acrónimo de ITER responde a las siglas International Thermonuclear Experimental Reactor o Reactor Experimental Termonuclear Internacional, aunque la palabra ITER también significa el camino en latín. Se trata de uno de los proyectos energéticos más ambiciosos del mundo. Este proyecto experimental es de crucial importancia para el avance de la fusión nuclear y para preparar el camino para las centrales comerciales de fusión. ITER será el primer dispositivo de fusión que conseguirá una ganancia neta de energía, es decir, se produce más energía que la absorbida por el funcionamiento del sistema, así como el primer dispositivo que mantendrá la fusión durante periodos largos de tiempo. También será el primero en poner a prueba las tecnologías integradas, materiales y física necesarias para la producción comercial de la electricidad de fisión. ITER está diseñado para producir 500 vatios. Aunque ITER no transforma toda la energía que produce en electricidad, al hacer el primer proyecto de fusión que produce energía de ganancia neta, prepara el camino para diseñar una máquina que sea capaz de hacerlo. ITER cortará la distancia entre los dispositivos experimentales de fusión de más pequeña escala actuales y las centrales de energía de fusión de demostración del futuro. El segundo es el JET.
El JET, o en inglés Joint European Torus o Toro Común Europeo, es un reactor de fusión de tipo tokamak. El JET está equipado con sistemas de manejo a distancia para hacer frente a la radioactividad producida por el combustible de deuterio-tritio, que fue el primer combustible propuesto para la fusión. El JET y el ITER son los únicos con un gran reactor de fusión con capacidad de usar este combustible. Su construcción fue iniciada en 1978, aunque los primeros experimentos no comenzaron hasta 1983. En 1991, el JET logró un pico de 1.7 millón vatios, el cual fue el mejor registro en el mundo hasta el 2004. El JET operó a lo largo del 2003, culminando con experimentos en los que se usaron pequeñas cantidades de tritio. En 2004 fue cerrado a la espera de ser remodelado para hacer una serie de mejoras muy importantes que permitirán el aumentar la potencia térmica total hasta los 40 vatios, permitiendo amplios estudios para desarrollar el ITER. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos González, yo hablaré de los pasos que se llevan a cabo desde la reacción hasta la energía eléctrica. Comenzaré diciendo que a todo este sistema se le conoce como confinamiento magnético. El más importante hasta ahora es el tokamak. Lo que podemos ver alrededor de las paredes es imanes, bobinas y todo esto para inducir a campos eléctricos. A nuestro sistema, el primer paso que se le tiene que hacer es inducir al vacío. Una vez que el sistema estaba al vacío, introducimos el hidrógeno y todo esto, lo principal es extraer o hacer a un lado los electrones que orbitan alrededor del núcleo. Una vez que ya quitamos los electrones que orbitan alrededor del núcleo, a esto se le conocerá como plasma. Y todo esto con la intención de que entre núcleos choquen o se fusionen. De ahí es de donde viene el nombre para este sistema. Pero como sabemos, los núcleos son positivos y elementos positivos se repelen. Para poder atender a esta situación, lo que tenemos que hacer es meterle calor a la situación. A lo que me refiero con esto es que vamos a calentar el plasma. El plasma tiene que estar a 150 millones de grados. Se empieza a inducir calor desde la parte de afuera para que posteriormente el plasma, haciendo fricción entre él mismo, empiece a generar calor. En este punto a este plasma se le llama plasma de fusión. Mencioné que es importante que este sistema tenga una forma toroidal, puesto que el plasma gira y al tener esta forma el plasma no choca con las paredes del contenedor, puesto que no hay ningún material que resista esta gran temperatura, se fundiría. Lo que vemos en la parte de abajo es el plasma. El plasma en realidad no se ve, solo se alcanza a distinguir un poco en la parte de abajo porque por increíble que parezca, en la parte de abajo no alcanza dicha temperatura y eso es lo que hace contraste y a nosotros nos permite ver el movimiento del plasma. En la parte derecha tenemos el tokamak trabajando a dicha temperatura, pero internamente lo que está pasando es que están chocando los átomos o los núcleos de hidrógeno formando helio. Y lo que podemos ver que a la hora del choque es un restante, eso es lo que a nosotros nos interesa. Esa es la energía, las paredes del tokamak es lo que va a absorber. Este sistema se tiene que llevar así por alrededor de 400 segundos, que son aproximadamente 7 minutos. Las paredes del tokamak absorben ese restante calentando agua de mar. A este sistema se le va a introducir agua fría para generar vapor. Posteriormente se lleva una turbina de vapor y del vapor se pasa a un transformador eléctrico. Y bueno, todo este último sistema que mencioné es el que ya conocemos, el que se utiliza para las energías limpias y es lo que nos permite a nosotros tener energía de dicho reactor. El ITER está basado en el concepto de tokamak, en la que se contiene el plasma en una cámara de vacío con forma toroidal, como se muestra en la siguiente imagen.
El combustible será una mezcla de deuterio y tritio, dos isótopos del hidrógeno que se calientan a temperaturas superiores a los 150 millones de grados Celsius, formando un plasma caliente. Los fuertes campos magnéticos que se producen se utilizan para mantener el plasma lejos de las paredes, los cuales son producidos por bobinas superconductoras que rodean el contenedor y por una corriente eléctrica impulsada a través del mismo plasma. El recipiente de vacío ITER será 2 veces más grande y 16 veces más pesado que cualquier recipiente de fusión que haya sido fabricado anteriormente. La función principal del recipiente de vacío es proporcionar un recipiente de plasma sellado herméticamente, y a continuación se ve un GIF de cómo cómo se tiene pensado que el ITER funcionará cuando este esté terminado. Aquí se puede ver cómo va desempeñando sus funciones dependiendo a cada proceso que sea explicado. Ahora pasaré a explicar las ventajas y las desventajas de este tipo de reacción. Las ventajas, una ventaja es que en el proceso de fusión no se generan residuos contaminantes ni peligrosos. Ya que su producto es el helio, que es un gas inherente y no radiactivo que no conlleva ningún riesgo para el planeta. Por lo que pues, estamos frente a un proceso seguro en el que es muy poco probable que se produzca una explosión o un desastre nuclear, como sí puede llegar a ocurrir con la fisión. Además, los núcleos ligeros como el deuterio y el tritio abundan en el planeta, por lo que estaremos frente a una energía inagotable. Las desventajas serían que la reacción entre el deuterio y el tritio tiene la temperatura de ignición más baja, razón por la que es la más que se usa en los reactores nucleares. Pero esto no quiere decir que las otras combinaciones sean inofensivas, pues puede que muchas de ellas se envuelven al tritio un isótopo radiactivo del hidrógeno. Otra desventaja es que estas reacciones también producen neutrones que si se escapan y penetran en los materiales circundantes, los hacen radioactivos y son peligrosos para la salud. Buenas tardes, yo soy Francisco Lara Grajeda, gerente del equipo número 4 en la materia de química. Yo les voy a hablar acerca de las diferencias entre fisión nuclear y fusión nuclear. Para empezar este tema debemos entender qué es una fisión nuclear. Esta es una reacción en la cual se parte el núcleo de un átomo y en esta operación obtenemos una gran cantidad de energía. Tenemos dos tipos de fisión, la que es inducida, es decir, como en este ejemplo del lado izquierdo, que es cuando el núcleo de un átomo captura un neutrón, y la espontánea, que es debido a la inestabilidad del isótopo. Los isótopos son átomos que tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Entonces, por simplicidad o para simplificar la explicación de qué es esto, podemos definir que la fisión nuclear es un proceso físico que consiste en separar un átomo pesado y obtener dos más chicos. Y la fusión nuclear consiste en unir dos átomos ligeros para así obtener uno más grande. Por lo general, los átomos que se suelen usar en la fusión son los de hidrógeno, ya que estos son volátiles, y en la fisión el uranio y el plutonio. Es más común que encontremos el uranio, ya que este es un elemento más pesado y tiende a tener mayor inestabilidad y una vida más larga.